El beneficio de la astrología. Esta conferencia la impartí en los años 90 aproximadamente, cuando yo daba cursos de astrología y de filosofía oculta. Seguramente que si la revisara podría hacer algún cambio, pero bueno, el fin sigue siendo válido para las personas que tienen cierta curiosidad por saber lo que es la astrología. Podríamos definir a la astrología como una ciencia sagrada que revela al hombre su propia naturaleza, su propio ser, le revela a sí mismo, tanto en sentido físico como en sentido interno. Entre todas las ciencias llamadas, porque para mucha gente la astrología es una ciencia adivinatoria, entonces entre todas las ciencias adivinatorias, entre comillas, esta es la más profunda para mí. Hay lo que normalmente llamamos leer las líneas de la mano, sabiendo que cada uno de nosotros tiene unas huellas que son muy individuales, son suyas, no hay, que se sepa, no hay en todo el mundo dos personas con las mismas huellas. Sería otra manera de adivinar, entre comillas, repito, algo sobre la persona. Pero dentro de las más conocidas, por supuesto, es la astrología, es la más profunda, porque muestra, como digo, al verdadero ser humano, incluso su relación con ciertas leyes divinas, de las que en ocultismo llamamos, por ejemplo, el karma o el renacimiento. De hecho, es que la astrología no se puede entender si no se cree en el renacimiento, porque el horóscopo muestra ciertos hechos del pasado a través de la ley de consecuencia, que es lo que normalmente llamamos el karma maduro, por ejemplo, que no podemos evitar. Por supuesto que también muestra las posibilidades de alcanzar bastantes cosas en la vida, las posibilidades de que nos puedan ocurrir ciertos hechos, las tendencias que traemos para tener una determinada profesión o una economía, etc. Esta ciencia revela la relación que hay entre el hombre y Dios, como normalmente se dice, entre el microcosmos y el macrocosmos, y muestra el desarrollo y evolución alcanzado por el alma, como acabo de decir, a través de estas leyes divinas, de las que, las más conocidas son el renacimiento y la ley de consecuencia, la ley de causa y efecto. Un horóscopo bien hecho y bien interpretado, como es lógico, por un verdadero astrólogo, no solo puede hablar de los hechos de la vida, sino que también lo puede hacer respecto a hechos del pasado y otros del futuro, que se aprecian como tendencia y posibilidades. A la pregunta que algunos se hacen de, ¿y cómo nos afectan los astros? Porque claro, los que normalmente llamamos astros son planetas, son elementos físicos que están en el espacio, planetas y estrellas, los soles, y cómo nos influyen. Hay muchísimas cosas invisibles en la Tierra que no vemos con nuestro ojo físico y que sin embargo están ahí. El electromagnetismo, los éteres, la electricidad, todo lo que circula por el espacio de las comunicaciones, por satélite, internet, todas estas cosas, no las vemos y están ahí. Nosotros, como todo ser viviente, tenemos una aura. Y hay veces que no necesitamos ver a la persona si la tuviéramos a nuestra espalda para sentir que, como que hay una presencia. Y otros muchos casos similares, como por ejemplo también estar al lado de una persona, conversando con ella, que no la conocemos de nada,
y después de 2 horas de estar con ella, de tratarla, pues tenemos un concepto de ella, no solo por lo que hemos hablado, sino porque intuimos algo, y eso que ese algo es lo que nos ha llegado a través de su aura en contacto con la nuestra. Por bien, los astros tienen un cuerpo etérico que también podemos denominar aura, y esa influencia nos llega. Pero no nos llega por arte de magia, porque es una forma física, sino porque los seres que tienen relación directa con los astros, con los planetas, cada planeta tiene un espíritu, como nuestro cuerpo físico, pero en realidad está gobernado por el espíritu, a través de la mente. Entonces, hay espíritus que utilizan cuerpos como el nuestro físico, nuestro espíritu, cada uno independiente, individual, y hay otros espíritus que utilizan cuerpos superiores, más grandes, como es un planeta, y otros como es el propio Sol. Y hay oleadas de vidas, como la nuestra, la oleada de vida del ser humano, que habita en un planeta, y por lo tanto todo lo que es la humanidad en pensamiento, en sentimientos, deseos, está en ese planeta, aquí en el planeta Tierra. Y el planeta Tierra tiene una influencia hacia el exterior de lo que hay en el planeta, de lo que nosotros hemos creado y estamos creando. Por tanto, los astros tienen un espíritu, hay una jerarquía relacionada con ellos, hay unos trabajos invisibles que se hacen en ellos, y por supuesto, con la intención de cumplir un plan o un esquema divino, cuyo fin es, entre otros, que nosotros lleguemos a ser perfectos, como nuestro Padre lo es, Dios, y entonces estamos ahí. En nuestro caso, como humanidad, estamos recibiendo la influencia de todos los planetas que nos rodean y de los 12 signos. En mi opinión, hay 12 planetas, aunque no se han descubierto todos todavía, hay 12 planetas como hay 12 signos. Y de todos ellos estamos recibiendo una influencia, para que en cada vida, en cada renacimiento, podamos adelantar, podamos progresar, podamos hacernos más perfectos. Y a la vez vamos eliminando, o así debería ser en todos los casos, los defectos, los vicios, las pasiones, etc. El horóscopo muestra toda una serie de posibilidades y tendencias que, si lo trabajáramos seriamente desde el punto de vista positivo, de la buena voluntad, progresaríamos muchísimo gracias a la ayuda precisamente de esas influencias invisibles que proceden de los planetas, del Sol, de los signos, que son constelaciones, etc. Entonces, la influencia de los astros tiene que ver con la evolución del individuo, de cada uno de nosotros y como humanidad aquí en el planeta Tierra. Una evolución que nos lleva a desarrollar principalmente, y en la etapa en la que estamos, la voluntad y la mente. Y nos lleva también a perfeccionar nuestros cuerpos como vehículos que son del espíritu, vehículos necesarios para su manifestación física. Tenemos el cuerpo físico, pero el cuerpo físico es materia, como cualquier otra cosa. Lo que le da vida es otro cuerpo que se llama cuerpo etérico o vital. Con eso no tenemos nada más que un cuerpo que tiene vida, por lo tanto tiene que haber algo más. Así que tenemos un tercer cuerpo, que es el cuerpo de deseos o cuerpo emocional, de donde surgen los sentimientos, deseos, las pasiones, emociones, etc. Y luego está la mente. La mente es la herramienta más directa que tiene el espíritu para contactar, para dirigir todos esos cuerpos y contactar con el cuerpo físico a través del cerebro. Pues bien, estamos a través del renacimiento, de las influencias de los astros, estamos evolucionando, estamos recibiendo esas influencias y esas ayudas desde siempre, desde el origen mismo.
Claro que cuanto más evolucionados, más, cuanto más evolucionamos gracias a estas influencias de las estrellas, más poder desarrollamos, poder interno, más libertad, más libre albedrío, más fortaleza de voluntad, más discernimiento, y lo que hacemos al fin y al cabo es que desarrollamos más un poder sobre las estrellas. En el origen del ser humano, el ser humano estaba totalmente dominado por la influencia de los planetas, aunque intentaban estimularnos para hacernos seres humanos, como es lógico. Pero estábamos muy dominados primero por el cuerpo de deseos, porque la mente apenas la utilizábamos, no se había desarrollado apenas nada, y bueno, pues actuábamos así, y muy influenciado por determinados planetas, como veremos luego más tarde. El ser humano está evolucionando como tal desde hace millones de años. Vida tras vida recoge los efectos de las causas que sembró y a la misma vez siembra causas nuevas para luego asimilar el fruto de cada vida después de la muerte. Relacionando la astrología con el ocultismo, porque se debe de relacionar, como digo, sobre todo el aspecto de la reencarnación y el karma, pues entonces podemos decir que en la época, en lo que en ocultismo llamamos en la época lemúrica, que es cuando el ser humano comienza a aparentar eso, un ser humano, pues entonces estaba completamente dominado por el cuerpo de deseos, como he dicho antes, puesto que hasta el final de la misma, de esa época, no recibimos la mente, que es la que nos capacitaría luego ya para discernir, para razonar. En esos tiempos estábamos muy dominados por los rayos de Marte, de Saturno y de la Luna. Marte nos hacía combatir para conquistar la materia, y muy principalmente para sobrevivir, y nos ayudó a desarrollar la voluntad, muy posiblemente por la necesidad misma, además de mantener nuestros cuerpos también fuertes y enérgicos. Saturno, por otro lado, nos ayudó a utilizar provechosamente la materia y fue, bueno, como sigue aún siendo, el maestro que nos enseñaba a actuar correctamente gracias a traernos la recolecta de lo que sembrábamos en las vidas pasadas. Este es el representante de la ley de causa y efecto. Y como actuábamos principalmente de mala manera, con pasión, dominados por eso, por deseos muy bajos, por pasiones, sembrábamos maldad, por decirlo así. No era la maldad de hoy, porque entonces no razonábamos. Hoy sabemos perfectamente cuando hacemos mal. Pero el efecto de todo eso, por supuesto, no lo traía Saturno, conocido como el obstructor, allá donde caiga en el horóscopo, y eso nos hacía aprender, como aprende el niño que pone la mano en algo, en una estufa, por ejemplo, muy caliente y se quema, ¿no? Pues algo similar. Saturno era el elemento imprescindible para la formación de nuestro cuerpo físico, tiene que ver con el endurecimiento, la cristalización de las formas físicas. Y por supuesto tenía que ver también con el momento de la muerte. Y la Luna pues tenía dos principales influencias sobre nosotros. La de la fecundación, como la sigue teniendo, como es lógico, y nacimiento del cuerpo, y la del instinto y la imaginación, que era lo que más utilizábamos entonces, porque, como he dicho, la mente todavía no la habíamos empezado casi a desarrollar. La imaginación que necesitábamos mientras desarrollábamos la mente. En la época Atlante, es la siguiente a la lemúrica, ya como seres humanos, ya con la mente, ya la comenzamos a utilizar un poco. Entonces comenzamos a sentir la influencia de dos planetas nuevos, Venus y Mercurio. Toda la literatura en ocultismo, las escuelas más conocidas, mencionan a los señores de Venus y de Mercurio, que vinieron aquí a la Tierra para echarnos una manita.
Venus, por ejemplo, nos despertaba los elevados sentimientos. Y Mercurio, por otro lado, nos ayudó a desarrollar la mente y nos facilitaba la comunicación y la expresión individual. De esta forma comenzamos a relacionarnos como seres pensantes. Según evolucionamos en sentido moral, mental y espiritual, adquirimos mayor conciencia de la naturaleza de los planetas para trabajarla por medio de las experiencias. Así elevamos cada vez más nuestra conciencia en cada vida. De esta forma nos familiarizamos con sus vibraciones que hacen que se eleven, la de nuestros diferentes cuerpos. Por lo tanto, los astros nos incluyen en la medida en que nosotros nos ponemos en sintonía con su naturaleza. Cuando actuamos mal es porque no hemos aprendido y asimilado lo positivo de determinado planeta. Y cuando actuamos bien es porque ya hemos experimentado y aprendido algunas lecciones de las muchas que tenemos que aprender. Si cogiéramos el horóscopo y viéramos, quien sepa un poco de astrología, viéramos los aspectos de los planetas, es muy interesante ver cuando tenemos un planeta mal aspectado, ver lo que significa. Lo que significa ese planeta mal aspectado no solo representa algo que nos pueda ocurrir, que nos pueda traer el destino, sino que también por lo general representa algo individual, algo de nuestro carácter, de nuestra forma de pensar, de actuar. Algo, si es un mal aspecto, es algo que tenemos que aprender, es un defecto, es algo que tenemos que superar. Por el contrario, cuando hay un buen aspecto, vamos a imaginar, los buenos aspectos son los sextiles y los trígonos. Un aspecto de sextil no solo representa que tenemos una herramienta para trabajarla en esta vida, representa que ese aspecto lo podemos utilizar para obtener ganancias, más posibilidades, para adquirir más desarrollo. Y el trígono pasa lo mismo. El trígono es un poder ya consolidado para hacer el bien, o interpretado individualmente es el poder adquirido en sentido de virtud. Entonces, estudiar los malos aspectos de los planetas que tengamos en nuestro horóscopo es una manera de decir, tengo que trabajar esto, esto, esto y esto y esto. ¿Y cómo? Pues mira, entre otras cosas, mira los aspectos positivos, sobre todo los trígonos, y verás que esos son poderes que los tienes ya grabados en ti. Bueno, esto ya es para los que saben astrología. El ser humano está evolucionando a través de los rayos de los signos. Los signos son constelaciones, como sabemos. A través de los rayos de los signos y de los planetas. En cada vida se renace con un signo en el ascendente, que suele ser diferente, como es lógico. Un signo en el ascendente que suele ser también el que más se necesita para los futuros pasos que tenemos que dar, o sea, para la evolución más cercana que necesitamos. Y entonces se trabajará con esa energía en todo lo que haga hasta que aprenda y desarrolle las cualidades necesarias de ese signo. Esto suele ser así, se suele aprender algo del signo, o sea, evolucionamos a través del signo y de sus cualidades, del signo del ascendente, a lo largo de la vida. También se renace con un diferente signo solar, por lo general, aunque, o sea, como ocurre con el ascendente, hay excepciones, pero por lo general se suele cambiar. ¿Por qué? Pues porque se necesita trabajar con esas fuerzas. Pero en general se renace cuando debe hacerlo, para que pueda experimentar, desarrollar cualidades y asimilar conocimientos según sus necesidades evolutivas.
no nacemos en cualquier momento por una casualidad, porque nuestros padres ha habido un acto sexual y entonces ya no, todo eso está previamente planificado. La madre de la criatura que van a nacer se quedará embarazada cuando todo esté preparado para ello, sobre todo por los ángeles del destino. Cuando ponen el átomo simiente, que luego está en el corazón del hombre para que se vaya, de las personas, para que se vaya grabando toda la vida, y cuando se ha construido el cuerpo etérico, el cuerpo vital y se pone en la matriz de la madre, entonces es cuando ya se queda embarazada y se va formando el cuerpo físico. Y ese momento, cuando ocurre todas estas cosas, el momento de la concepción, del nacimiento, todo eso está programado para que luego al cabo de una serie de años, en determinado momento, determinado día, ocurran ciertas cosas. Porque esas cosas que deben ocurrir son lo que llamamos el karma. Karma maduros, cosas que quiere decir que esas cosas nos van a venir y afectar sí o sí, y otros karmas que, bueno, en cierto modo a veces los podemos cambiar. Lo mismo que los planetas absorben los rayos del Sol para su propio desarrollo y evolución, pues así nosotros también los asimilamos para nuestro crecimiento físico, moral, intelectual y espiritual que representan los planetas. Hay planetas que representan, bueno, cada uno de ellos representa algo y de todos tenemos que aprender, pero principalmente en nuestra etapa evolutiva ahora mismo lo que más destaca es el aspecto físico, la moral o sentimental, el intelecto y lo espiritual. De todo ello, lo más importante sería trabajar lo espiritual, y eso también se puede buscar y averiguar en el horóscopo. Por la acción y la reacción de esas fuerzas planetarias sobre nosotros es como aprendemos las lecciones de la vida. Por supuesto que me estoy refiriendo a la acción del karma también sobre nuestro destino. O dicho de otra forma, la acción de las jerarquías superiores que llevan ayudando a la humanidad millones de años y lo continuarán haciendo, nos ayudan y planifican muchas cosas de nuestro destino. Las jerarquías superiores, que también en su labor está la de preparar todo para que nazcamos en determinado lugar y fecha, con tal de que recibamos lo que merecemos, tanto en bien como en mal. Deudas que tenemos que pagar, éxitos, ganancias respecto a la economía, un buen trabajo rentable, etcétera. Si hemos dicho antes que cómo nos afectan los astros, también podríamos preguntarnos ¿y cómo respondemos nosotros? Y a esa pregunta, pues bueno, hay que decir que las influencias de las constelaciones son muy importantes y se relacionan con el desenvolvimiento del ego, del yo superior. Y las influencias de los planetas pues tienen que ver más con el desarrollo de la personalidad y del medio ambiente. La personalidad es lo que somos, lo que creemos ser aquí, ¿no? La mayoría de la gente le dice, ¿tú qué eres? Y bueno, alguno todavía puede pensar que somos el cuerpo físico, ¿no? Por lo general no. Sabemos que tenemos sentimientos, deseos, emociones, pasiones, sabemos que tenemos una mente, que ahí es donde la mayoría de la mayoría de la gente dice, bueno, yo tengo el cuerpo físico, pero tengo la mente, y pues eso soy yo, ¿no? Entonces hay que diferenciar la personalidad de ese yo superior, de esa individualidad. La individualidad es la influencia más directa en nosotros del espíritu. El yo superior es ese ego que se expresa, se manifiesta aquí en la Tierra, en el mundo físico, gracias a sus diferentes cuerpos, como hemos dicho antes, pero principalmente a través del cuerpo físico.
y del cerebro. Para ello utiliza la mente, como he dicho. Esa es la individualidad, ese es el yo superior o ego. Y la personalidad, que son los planetas las que más la influyen, es lo que decimos el cuerpo físico con nuestros deseos, sentimientos y la mente con la que pensamos. La mayoría de las personas responden instintivamente, o al menos muchos, instintivamente a los rayos planetarios, con la particularidad de que cuanto más en el pasado, más respondíamos, como he dicho antes, hace miles, o sea, millones e incluso unos cuantos miles de años, respondíamos muchísimo instintivamente precisamente por esa falta de discernimiento y de voluntad. La verdad es que solo algunos se han liberado lo suficiente como para dirigir conscientemente su evolución y para cooperar con los astros. Por el estudio de la astrología podemos ver cuándo se ponen de manifiesto nuestras tendencias. Podemos ver qué posibilidades tenemos respecto a algún aspecto de nuestra vida, qué recibiremos inequívocamente o qué pagaremos de acuerdo con la ley de consecuencia, entre otras muchas cosas. De hecho, una de las ventajas del astrólogo es que puede adelantarse al tiempo por medio de las progresiones y ver las posibilidades y karmas maduros que le tienen guardado el destino. De esta forma, la parte buena que tiene, pues puede prepararse la persona para afrontarlo o cambiar de actitudes para que esos hechos no se produzcan todos. Si una persona ve en su horóscopo que tiene una tendencia y un pequeño mal aspecto, no muy intenso, que afecta a un órgano del cuerpo, lo que significa que, bueno, dependiendo de lo que haga, puede dañar o enfermar ese órgano, vamos a decir el hígado o el estómago. Entonces, si la persona ve eso en su horóscopo, sabe que tiene dos opciones. Si consume lo que daña a ese hígado o a ese estómago, es posible que a la vejez lo tenga fastidiado. Si toma nota de ese pequeño aspecto y procura no consumir lo que daña a esos órganos, pues posiblemente llegue a la vejez y ese órgano esté bien. Pues esa es una de las grandes ventajas de la astrología. Y como he dicho, hay otros karmas maduros muy graves, muy importantes, que los podemos ver, como son los accidentes, por ejemplo. En fin, de esta forma pues podemos también dirigir nuestra vida y en cierto modo nuestro destino, para no vernos obligados a tomar una dirección. Se dice que los planetas inclinan pero no obligan. Nuestro deber es superar la influencia de los astros, pero por medio de colaborar con ellos y no por actuar en sentido contrario a su naturaleza. Eso debe quedar claro. En la etapa actual estamos desarrollando principalmente la mente y la voluntad, como he dicho, que son las dos herramientas que necesitamos para crear causas buenas, justas y en armonía con las leyes divinas. Los rayos del sol traen directamente la iluminación espiritual. Donde tenemos el sol es donde el yo superior, ese ego, ha depositado su poder espiritual para sacar el mayor provecho del signo donde se encuentre y de la casa. El sol representa siempre lo elevado, lo espiritual, elevado en sentido material, como puede ser un cargo importante en una empresa, en política, yo qué sé, y en lo espiritual también. Por lo tanto, es la mejor herramienta que tenemos para trabajar lo espiritual. Ahí es donde está el sol, donde debemos trabajar para elevar nuestra conciencia, para desarrollar cualidades y para superar los defectos que cada uno de nosotros tiene. Donde esté el sol podemos trabajar todo eso y más, como es lógico.
Los rayos de los planetas contribuyen a un aumento de la conciencia y al desarrollo moral. Todos los planetas tienen un trabajo que hacer en cada signo y en cada casa. Por lo tanto, nuestro deber es utilizar lo positivo de cada planeta y desarrollarlo en lo que representa el signo y la casa donde se encuentre. Un planeta bien aspectado, hay que elegir las palabras clave, las palabras que lo representan, y aplicarlo a lo que representa la casa y el signo, y ver qué podemos hacer ahí bueno. Y por último, los rayos reflejados de la luna, bueno, pues estos producen crecimiento físico. Ya hemos dicho que tiene mucho que ver con el embarazo y la formación del cuerpo físico, desde el momento de la concepción. Así es que es a través de, como he dicho, de la ley de renacimiento, como vamos obteniendo experiencias de todos los signos, de todas las casas y de todos los planetas, vida tras vida. Llegará el día en que desarrollemos todas las virtudes que representan los planetas y estaremos, ya no necesitaremos casi renacer. Pasaremos a otro estado de conciencia y a otros planos. Los rayos planetarios producen ciertos colores en el aura también. Nosotros tenemos un color en el aura, un color básico, que es el que nos distingue de la raza. Hay otro también que se relaciona con el espíritu, que es más difícil de saber, pero bueno. Por eso nosotros cuando miramos al mundo, pues lo vemos como a través de un cristal de colores que hemos creado de acuerdo a nuestro desarrollo. Que es como decir que vemos el mundo a través de nuestras virtudes por un lado y de nuestros defectos por otro. Si el color que tenemos en nuestra aura, nuestro cristal, es negativo, somos muy negativos, o dicho de otra manera, poco desarrollados todavía, porque vamos por el camino equivocado, no hemos encontrado el verdadero sendero de espiritualidad, pues entonces veremos casi todo negativo. Por eso se dice que, bueno, cada uno ve el mundo según el cristal con el que mire, ¿no? Algo así. Esto significa que todos los aspectos negativos de nuestra carta los llevamos en nuestra aura y son una especie de manchas que no nos permiten ver con claridad. Por eso, al superar los defectos, vamos limpiando ese cristal y vamos permitiendo que penetre la luz, esa luz que nos dejará ver un poco más claro. Los aspectos, le he dicho que los aspectos negativos los llevamos en el sentido de que son temas pendientes que tenemos que trabajar y que superar. Por eso el astrólogo espiritual, cuando hace un horóscopo, tiene que saber aconsejar a la persona cómo tiene que trabajar con sus aspectos positivos. Explicarle cómo puede aplicarlo sobre la casa, sobre los signos, cuando está en buen aspecto con otro planeta que además es bueno, de los que se denominan por lo general buenos. A unos se les denominan buenos y a otros malos, que no significa que sea así, pero bueno, tiene que explicarle todo eso. Y el deber de la persona luego es de analizarse, de autoobservarse y ver cuáles son sus defectos, sus errores, dónde mete la pata más a menudo. Y una vez que se analice, que se autoobserve cada día durante un tiempo y vea todas estas cosas claras, entonces es cuando tiene que trabajar con su horóscopo, decir, ¿cómo puedo combatir yo esto? Ver los planetas buenos, con sus aspectos buenos, con qué planetas están aspectados, porque, por ejemplo, un planeta bueno está bien aspectado con uno malo, no significa que no pueda hacer nada. Vamos a imaginar que ese planeta malo es Saturno. Saturno mal aspectado obstruye allá donde caiga, pero si está bien aspectado, nos da persistencia, nos da paciencia, nos da tenacidad.
Pues estas cosas son las que el astrólogo debe explicar a la persona y la persona debe luego ponerse a trabajar. Primero analizando su vida, analizándose el mismo, autoobservándose y luego estudiando su horóscopo. El hombre está evolucionando a través de los signos. Cada vida experimenta en todos ellos, pero en particular de dos, como he dicho, el signo solar y el ascendente. El signo representa la energía con la que más trabajaremos, el signo solar, y el ascendente, por otro lado, pues representa el trabajo que tenemos que realizar para elevar la personalidad hacia la individualidad. Y si alguien se pregunta, bueno, ¿y cómo nos traen el destino, los astros? Bueno, lo primero que quiero decir es que no tenemos un cierto destino por haber nacido en un momento dado, como he dicho ya antes, sino que nacemos en un momento dado porque tenemos un destino que cumplir y experimentar. Después de cada vida asimilamos la esencia, la quinta esencia de esas experiencias de la vida pasada, ¿no? Y lo sumamos, el resultado lo sumamos a la conciencia obtenida de otras pasadas vidas, de otros renacimientos. Y esto seguirá ocurriendo hasta que lleguemos a adquirir cierta perfección que indique que ya no necesitamos renacer más. Hasta que llegue ese momento, volvemos a renacer porque el mismo espíritu siente esa necesidad, la necesidad de evolucionar. Y esa evolución tiene que ser a través de la experiencia aquí en el mundo físico, en un cuerpo físico. Sin embargo, son las jerarquías superiores las encargadas de formar nuestro destino. Por cierto, un destino que nosotros aprobamos ya, las líneas generales de ese destino las aprobamos en un mundo superior, en lo que en el ocultismo llamamos en el mundo del pensamiento. Las líneas generales, las cosas más importantes de lo que va a ser nuestra vida. Bien, y esto lo hacen estas jerarquías con el único fin de que en cada vida podamos sacar el mayor provecho para nuestro propio desarrollo y para que nos podamos quitar el mayor karma posible cuanto antes. Por eso buscan el momento adecuado para que renazcamos en determinados padres, de determinados padres y en determinada cultura, religión, medio ambiente, en fin, raza como es lógico, etc. De esta forma y al cabo de ciertos años ocurrirá lo que deba ocurrir, porque los planetas hayan formado ciertos aspectos. Sin embargo, nosotros nos podemos, si sabes un poco de astrología y nos lo proponemos, nos podemos adelantar y cambiar algunos aspectos y tendencias. Se ha dicho que los ángeles del destino son los que luego ya preparan el destino. Casi todas las cosas que no tienen que ocurrir. Siempre hay un pequeño espacio para crear alguna causa nueva. Pero son ellos lo que lo planifican. Siempre de acuerdo a los hechos del pasado. Ellos no añaden nada por cuenta suya. Nosotros no tenemos un destino como muchos piensan, que dice, bueno, pues es que Dios hoy se ha despertado con mala pata y resulta que ha hecho nacer a este minusválido. No. Nosotros tenemos el destino formado de acuerdo al pasado, a las causas del pasado, a lo que hayamos aprendido en el pasado, a los esfuerzos que hayamos hecho en el pasado por ser mejores o al contrario, de acuerdo a todo el mal que hayamos hecho. Tenemos que aprender. Cada planeta tiene una vibración y todas unidas forman lo que algunos llaman la música de las esferas. Esta música hace que la humanidad evolucione. Esas son las influencias planetarias sobre nosotros, la humanidad en el planeta Tierra. Como hay diferentes vibraciones de los planetas en cada momento, esas vibraciones hacen que cuando nace un niño sea diferente de los demás, obteniendo así su propio destino. Esas vibraciones son las que se graban en los cuerpos invisibles del cuerpo, luego se relacionan con el átomo simiente, como es lógico, que es donde
está grabado todo lo que en realidad somos y se van cumpliendo las cosas según van cambiando la posición de los planetas y van afectando a nuestro destino. Es como una manecilla del reloj, va girando y cuando llega a la hora en punto da las campanadas. Cuando en el nacimiento hacemos la primera inspiración, es cuando, que es realmente la verdadera hora de nacimiento, cuando se hace la primera inspiración de aire. Pues bien, ese momento es cuando grabamos en nuestros átomos esas vibraciones que serán la causa básica de todas las características de nuestra vida. Nuestro destino es el resultado de nuestras acciones, palabras y pensamientos del pasado. No solamente de los hechos físicos, también de las palabras. Con las palabras hacemos daño. Y si ofendemos y hacemos daño a una persona, tendremos que aprender lo que es eso. Y por eso, después de la muerte en el purgatorio, sufrimos eso que ha sufrido esa otra persona. Lo sentimos igual. Un poquito más incluso, porque ya no tenemos el cuerpo físico que amortigua. Y entonces tomamos nota de que eso no se debe hacer. Por lo tanto, no solo son los hechos físicos lo que la ley de consecuencia toma nota, también de las palabras, de los pensamientos, de los deseos. Imaginemos que le decimos a uno, deseo que te mueras, deseo que te estrelles con el coche, y lo decimos con odio. De eso también tendremos que dar cuenta y tendremos que aprender que eso no es correcto. Por consiguiente, le debemos hacer frente a ese destino para buscar el bien y para desechar el mal. Las estrellas marcan el tiempo más adecuado para la cosecha de cada deuda pendiente, por ejemplo, siempre pensando en nuestro desarrollo, o sea, en lo bueno, en lo que más necesitamos. Así fue preparado por las jerarquías y sobre todo por los ángeles del destino. Y así lo aprobamos también nosotros, como he dicho mucho antes de nacer, con la conciencia del propio ego. ¿Cómo marcan el tiempo los astros? Pues lo mismo que las manecillas de un reloj marcan el tiempo que nos da las oportunidades, porque en realidad es así, cada minuto que pasa, cada segundo tenemos una oportunidad de hacer algo, de actuar bien o mal, de decidir sí o no, etcétera, ¿no? Pues lo mismo que las manecillas de un reloj marcan el tiempo que nos dan las oportunidades de hacer algo, de evolucionar también, pues así los planetas marcan los acontecimientos de nuestra vida en los cuales no perdemos las oportunidades, aunque sí podemos cambiarlas. Según la posición y los aspectos de los planetas en nuestra carta, y si de verdad sabemos interpretar nuestro horóscopo, podremos empezar a trabajar sobre nuestro carácter. Esto es muy importante porque el carácter es el que crea el destino. El carácter de una persona amargada, odiosa, que está descontento con todo el mundo, no es lo mismo que la persona simpática y cariñosa que se lleva muy bien, intenta ayudar al prójimo. Entonces, el primer trabajo muy importante es sobre el carácter. Como lógico, por medio de aprovechar los periodos más propicios que nos traen los planetas, de acuerdo con lo que tenemos grabado desde nacimiento, para luego desenvolver cualidades que necesitamos. O sea, cualidades no desarrolladas aún, para corregir defectos, también como es lógico, y para eliminar, pues bueno, las inclinaciones o las tendencias negativas que cada uno de nosotros tenemos. La carta astral es una representación simbólica de los efectos y posibilidades que trae el karma a cada persona. Por eso creo que todo el mundo debería aprender astrología. La astrología hay que interpretarla no como una manera de averiguar cosas de lo que va a ser nuestra vida. Para mí eso sí se puede hacer, pero creo que es más importante
para averiguar la manera de superarnos a nosotros mismos desde el punto de vista moral, intelectual y espiritual. Estudiarla profundamente para ver cómo podemos evolucionar más en esta vida, cómo podemos hacer más bien, cómo podemos aprovechar oportunidades y un sinfín de cosas más. La astrología no es un estudio de eventos pasados o futuros, ni de buena o mala suerte, sino que su propósito es iluminar, y su naturaleza es la representación simbólica de la conciencia evolutiva de la humanidad. Hay quien piensa que la astrología es el estudio de la influencia de los astros sobre el carácter. Algo así como si tuviéramos que actuar obligatoriamente bajo su dirección, bajo su influencia. Este concepto equivocado e irracional intensifica, si lo queremos entender así, los temores del hombre, si lo interpretamos así, ¿no? Los temores del hombre sobre nuestra propia vida, sobre nuestro propio destino. Por tanto, las personas deben cambiar ese concepto cuanto antes y ver que el horóscopo es una gran ayuda para que en la presente vida podamos dar grandes pasos en nuestra evolución. No somos autómatas, ni nadie ha creado un destino para dirigirnos total y perfectamente. Por tanto, y ya para terminar, a la pregunta de ¿para qué sirve la astrología? Sirve para muchísimas cosas, como he dicho. Pero bueno, pues sirve para determinar cuál es nuestro carácter, nuestro aspecto mental, nuestras tendencias respecto a todas las cosas más importantes de la vida, para que podamos formar de manera científica y sistemática un nuevo y mejor carácter y un mejor destino, para asesorar a los interesados en hacer todos esos cambios a ellos mismos y al prójimo, para indicar cuál es el momento exacto del cumplimiento de cada hecho importante por medio del karma, y de un modo general, pues para que cada individuo pueda ver cuál es su evolución y en cierto modo lo que le queda por desarrollar, como he dicho. Podemos verlo. Así es que la astrología es inmensamente útil porque cada individuo puede investigar toda su vida, su carácter y todo respecto a sus relaciones, respecto al matrimonio, a la economía, al trabajo, a la salud, etcétera, con tal de averiguar cómo puede cambiarlo para crearse un mejor destino.